¿Alguna vez te has preguntado por qué, cada 4 años, el mundo entero parece detenerse por completo? ¿Por qué gobiernos que están al borde del colapso financiero gastan miles de millones en estadios que nunca volverán a utilizar? ¿Es pasión? ¿O es algo más? Detrás de cada gol, de cada grito en la grada y de cada patrocinador que inunda tu pantalla, se esconde una de las estructuras de poder más opacas, lucrativas y despiadadas que la humanidad ha creado. Hoy vamos a desmantelar el sistema. No estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de un imperio que controla tu identidad, tu consumo y, en última instancia, tu libertad. Bienvenidos a la verdadera historia de la FIFA y el juego más grande del mundo, que ya no te pertenece. Para entender cómo hemos llegado a este punto, debemos retroceder a la segunda mitad del siglo XX. El fútbol no siempre fue esta maquinaria financiera. En sus inicios, era una herramienta de cohesión comunitaria, una forma de organizar la vida social de las clases trabajadoras post-revolución industrial. Pero a finales de los años 70, con la llegada del marketing televisivo a gran escala, algo cambió para siempre. La FIFA, bajo la visión de sus antiguos dirigentes, comprendió algo que nadie más vio en ese momento. El fútbol era el único producto capaz de capturar la atención de manera simultánea en idiomas, culturas y religiones opuestas. Aquí es donde entra el concepto de la arquitectura de la escasez. La FIFA transformó el Mundial, un evento que ocurre cada 1460 días, en una pieza de colección. Al crear esta escasez temporal, elevaron el valor del derecho de transmisión a niveles estratosféricos, pero lo hicieron bajo un modelo de exclusividad total. A diferencia de otros sectores económicos donde la competencia impulsa la innovación, en el fútbol de élite, la FIFA eliminó la competencia por decreto. Implementaron sistemas de auditoría interna donde el acceso al evento quedó restringido exclusivamente a corporaciones que pudieran pagar la cuota de membresía. Lo que poca gente sabe es que este modelo fue diseñado para ser impermeable a las crisis. Mientras que otras industrias dependen de los ciclos de mercado locales, la FIFA creó un ciclo de mercado global propio. No importa si hay recesión en Europa o inestabilidad política en América Latina. El producto mundial tiene demanda garantizada porque apela a algo que ningún producto bancario puede ofrecer. El sentido de pertenencia nacional, la integración de este sistema no se detuvo ahí. Durante las décadas de los 90 y 2000, vimos la financiarización del estadio. Se introdujeron las zonas VIP, los derechos de nombre, naming rights, de los recintos y la segmentación del público. El aficionado tradicional fue desplazado por el cliente premium. La arquitectura de los estadios cambió. Dejaron de ser templos de hormigón para la gente, para convertirse en centros comerciales de alta tecnología. Esto no fue un accidente de diseño. Fue una estrategia deliberada para aumentar el ticket promedio por persona dentro de la zona de exclusión. Lo que hoy llamamos globalización del fútbol es, en realidad, una centralización del poder. Los flujos de capital no van de los clubes hacia la base del deporte, sino que son succionados desde la base hacia la cúpula centralizada en Zúrich. Y mientras este sistema se expandía, las leyes nacionales fueron quedando obsoletas. Se crearon acuerdos de blindaje jurídico, donde la FIFA se otorgó a sí misma la potestad de ignorar regulaciones ambientales, laborales y de seguridad, siempre bajo el amparo de la autonomía deportiva. Este concepto, que nació para proteger al fútbol de la interferencia política, terminó siendo la herramienta perfecta para proteger a la FIFA de cualquier control democrático. El fútbol es, sin duda, el fenómeno social más grande del planeta. Para miles de millones de personas, es una religión, una fuente de identidad, de orgullo nacional y, a veces, el único alivio ante las dificultades de la vida cotidiana. Pero si alejamos la cámara y observamos lo que ocurre tras las cortinas de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la narrativa cambia drásticamente. Lo que vemos no es una organización dedicada al desarrollo del deporte, sino una estructura con un poder geopolítico que rivaliza, y a menudo supera, al de muchos estados soberanos.
La FIFA opera bajo una arquitectura de poder diseñada para la impunidad. Durante décadas, ha funcionado como una entidad extraterritorial. ¿Qué significa esto? Que al celebrar eventos como la Copa del Mundo, la organización exige a los países anfitriones la creación de leyes especiales que suspenden temporalmente la soberanía local. Se crean zonas de exclusión comercial, donde las leyes laborales, fiscales y de protección al consumidor del país receptor simplemente dejan de existir para dar paso a las exigencias corporativas de la federación. Es un Estado dentro del Estado. Imaginen por un momento las implicancias de esto. Un organismo privado, sin representación democrática, dictando las reglas del juego para un país entero bajo la amenaza de retirar la sede si no se cumplen sus términos. Este modelo de negocio se basa en la subasta de influencia. Los procesos de licitación para las sedes mundialistas se han transformado en una partida de ajedrez donde el tablero está trucado. El criterio técnico, la calidad de los estadios, la infraestructura o el impacto social suele ser lo menos importante. Lo que realmente se negocia es la capacidad de cada país para blindar las ganancias de la FIFA, para garantizar que los patrocinadores tengan el control absoluto de los ingresos y para asegurar que la maquinaria del torneo funcione sin interferencias burocráticas. A lo largo de la historia reciente, hemos visto cómo este sistema ha convertido a la FIFA en una entidad que prospera en la opacidad. Cada sede elegida no es solo una decisión deportiva, es una transacción de favores, compromisos políticos y, en muchos casos, una red de sobornos que ha sido desmantelada por la justicia internacional, aunque el sistema, en su esencia, parece haberse adaptado para sobrevivir a cualquier escrutinio. Lo más fascinante, y a la vez perturbador, es cómo han logrado convencer al mundo de que esto es bueno para el fútbol. Nos venden el Mundial como una fiesta de la hermandad global, un evento que une fronteras y celebra la diversidad. Y sí, lo hace, pero es una fiesta financiada por un sistema que privatiza los beneficios y socializa los costos. Los países anfitriones invierten miles de millones de dólares en estadios faraónicos, que, en la mayoría de los casos, terminan convirtiéndose en estructuras abandonadas una vez que la caravana de la FIFA se retira. Mientras tanto, el dinero generado por el evento, los derechos de transmisión, el marketing, el merchandising, fluye directamente hacia las cuentas centralizadas de la organización. Estamos ante un modelo donde el público aporta la pasión, los países aportan la infraestructura y la seguridad, y un organismo privado se lleva la totalidad de la plusvalía. Es el monopolio perfecto. Una marca que posee el control absoluto sobre un producto, el fútbol, que la humanidad consume con una lealtad incondicional, casi ciega. Este es el primer engranaje de nuestro imperio, la construcción de un poder que ha logrado situarse por encima de las leyes de los países que dicen amar el juego. Si la FIFA es el Estado, sus patrocinadores son la infraestructura que mantiene ese imperio funcionando. Para entender la magnitud de esta relación, debemos dejar de ver el fútbol como un deporte y empezar a verlo como una valla publicitaria global que nunca duerme. Cuando vemos un mundial, no estamos presenciando solo una competición atlética. Estamos siendo testigos de la operación de marketing más sofisticada y agresiva de la historia de la humanidad. Y aquí, marcas como Coca-Cola juegan un papel estratégico, casi existencial. La relación entre la FIFA y sus socios principales, los llamados partners de la FIFA, no es una simple transacción comercial. Es un contrato de protección mutua. Cuando una multinacional paga cientos de millones de dólares por ser el refresco oficial de la Copa del Mundo, no solo está pagando por poner su logo en las pantallas LED alrededor del campo, está comprando un derecho de exclusividad territorial total. Esto significa que, dentro de los perímetros de seguridad de los estadios y las zonas oficiales de aficionados, la FIFA se compromete por contrato a eliminar a cualquier competencia. Es una limpieza de mercado en tiempo real. Los vendedores locales, las marcas regionales y los productores independientes son expulsados de su propia casa para que el gigante corporativo tenga el control absoluto del paladar del espectador. Pero el alcance de esta alianza va mucho más allá de la venta de botellas en las tribunas. Analicemos el fenómeno de la soberanía de marca. En los meses previos a un mundial,
Los gobiernos anfitriones a menudo se ven obligados a modificar sus leyes locales para complacer a estos socios comerciales. Hemos visto casos donde se promulgan leyes de emergencia para permitir la venta de bebidas en lugares donde normalmente estaría restringida, o para eximir de impuestos a las marcas patrocinadoras durante el evento. ¿Se imaginan a una empresa privada dictando qué se puede beber o consumir en un estadio nacional? Pues eso es exactamente lo que ocurre. La FIFA actúa como el garante de que el patrocinador tenga un entorno limpio, sin competencia y sin regulaciones locales que entorpezcan el flujo de ventas. Además, este modelo de patrocinio utiliza al fútbol como un escudo de legitimidad. ¿Cómo se limpia la imagen de un evento cuestionado por denuncias de corrupción o violaciones a los derechos humanos? Con más marketing. El fútbol es tan poderoso que tiene la capacidad de absorber cualquier crítica bajo la etiqueta de la fiesta del deporte. Las marcas patrocinadoras se esconden detrás de este escudo. Si el público cuestiona la ética detrás del mundial, la respuesta de la corporación siempre es la misma. Nosotros solo apoyamos el deporte. Es una forma de externalizar la responsabilidad moral. Han logrado que los fans no asocien la marca con el poder corporativo, sino con el recuerdo feliz del gol de su selección. Es una manipulación psicológica sutil. Vinculan su producto a la endorfina de la victoria y a la emoción colectiva. Al final, este sistema ha convertido al aficionado en un sujeto consumista constante. Desde que te levantas hasta que termina el partido. El sistema ha diseñado cada segundo de tu experiencia para que el acto de consumir sea inseparable del acto de disfrutar. La hidratación oficial, el snack oficial, la tarjeta de crédito oficial, el transporte oficial. No hay espacio en la experiencia del mundial que no esté monetizado. Y lo más preocupante es que al aceptar esto como algo normal, los hinchas han validado un sistema donde el deporte se ha vuelto secundario ante la necesidad de generar métricas de consumo para los inversores. La publicidad no es un intermedio en el fútbol. Hoy en día, el fútbol es el intermedio en la publicidad. Y este modelo, impulsado por marcas que mueven más dinero que el PIB de muchos países participantes, es lo que hace que sea casi imposible para un pequeño club o una liga nacional competir en igualdad de condiciones. Estamos ante una arquitectura de poder donde el valor del mercado ha devorado, finalmente, el valor del juego. Hasta ahora hemos analizado el control geopolítico y la maquinaria publicitaria. Pero existe una pieza en este engranaje que es, quizás, la más valiosa y a la vez, la más explotada. El jugador. La era del futbolista del pueblo ha terminado. Hoy, el jugador ha sido despojado de su humanidad en los registros contables de los grandes clubes para convertirse en algo mucho más frío. Un activo financiero de alto rendimiento, una acción que cotiza en el mercado del fútbol global. El cambio fundamental ocurrió con la proliferación de los fondos de inversión privados y la propiedad de terceros. Durante mucho tiempo, un jugador pertenecía a su club. Hoy, eso es una ingenuidad. En la estructura actual, los derechos federativos de un futbolista pueden estar repartidos entre sociedades anónimas con sede en paraísos fiscales, agencias de representación, clubes puente y fondos de capital de riesgo. Esto significa que cuando un jugador salta al campo, no solo está representando a su equipo o a su país, está representando los intereses de una cartera de inversión que espera obtener un retorno anual. Su rendimiento en la cancha no se mide únicamente en goles o pases, sino en la fluctuación de su valor de mercado. Un mal partido no es solo una derrota deportiva. Es una pérdida de valor contable que afecta directamente a los estados financieros de quienes poseen sus derechos. Esta dinámica ha creado una burbuja que altera la lógica del juego. Los clubes, presionados por la necesidad de pagar los intereses de sus préstamos y los dividendos de sus accionistas, se ven obligados a tratar a sus jugadores como mercancía de rotación rápida. Comprar barato para vender caro es el mantra que guía la política de fichajes. Esto destruye la identidad de los clubes, que se convierten en simples estaciones de paso. El resultado es una brecha insalvable entre los clubes Estado o corporaciones financieras que pueden permitirse retener el talento, y el resto del ecosistema futbolístico que sobrevive vendiendo a sus promesas antes de que cumplan 20 años.
El sistema ha garantizado que el talento siempre fluya hacia los mismos focos de poder, eliminando cualquier posibilidad de que la meritocracia deportiva equilibre la balanza. Pero hay un nivel más profundo de control: la gestión de la imagen y la personalidad del jugador. Las grandes marcas deportivas no solo patrocinan al equipo, patrocinan al individuo. Y con ese patrocinio viene una vigilancia total. La vida privada, las opiniones políticas, las actividades fuera del campo, todo está sujeto a cláusulas de moralidad y rendimiento de imagen. El futbolista se convierte en una extensión de la marca. Cualquier gesto, cualquier desliz, puede ser interpretado como una amenaza a la marca y, por ende, al activo financiero. Esto crea deportistas que están perfectamente entrenados para repetir discursos preaprobados, para ser embajadores perfectos, pero que han perdido la libertad de ser individuos. Lo más irónico es que los aficionados, movidos por la pasión, son quienes validan este sistema. Compramos la camiseta con el nombre del jugador, coreamos su nombre y nos indignamos cuando se va a otro equipo por dinero. No comprendemos que el jugador es, en gran medida, un prisionero de esta maquinaria. Si el mercado dicta que su valor es mayor en otro lugar, el jugador debe moverse. La lealtad, que alguna vez fue el pilar del fútbol, ha sido reemplazada por la optimización de los flujos de capital. Hemos permitido que el deporte, que debía ser la máxima expresión de la capacidad humana, se convierta en una categoría de análisis financiero. Cuando un club es capaz de apalancarse financieramente utilizando el valor futuro de sus jugadores como garantía bancaria, estamos ante el fin del deporte como lo conocíamos. Es la victoria absoluta de la contabilidad sobre el alma. Para concluir este análisis, debemos enfrentar la verdad más incómoda de todas: el sports washing, o el lavado de imagen a través del deporte. En la última década, hemos visto cómo naciones enteras, con historiales cuestionables en derechos humanos o políticas autoritarias, han puesto sus ojos en la FIFA y en los clubes de élite, como su vía de acceso hacia la respetabilidad global. El fútbol se ha convertido en la herramienta de marketing definitiva para ocultar sombras profundas. Al organizar un mundial, al comprar un club histórico o al financiar ligas millonarias, estos estados no están comprando solo deporte. Están comprando el silencio del mundo, el aplauso de los medios y la validación de la comunidad internacional. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué papel jugamos nosotros en este engranaje? Como aficionados, hemos sido entrenados para separar el deporte de la política, para creer que el fútbol es solo fútbol. Pero eso es, precisamente, lo que el sistema quiere que pensemos. Cuando cerramos los ojos ante el origen del dinero, ante las condiciones laborales de quienes construyen los estadios o ante las leyes discriminatorias del país anfitrión, nos convertimos en cómplices silenciosos. La pasión del hincha es el combustible que permite que el sports washing funcione. Sin la audiencia, sin la transmisión, sin las camisetas vendidas, el lavado de imagen simplemente no tendría éxito. El sistema utiliza nuestra capacidad de asombro y nuestro amor por el juego para blanquear su reputación frente a la opinión pública mundial. Pero, ¿es posible rebelarse ante esto? Muchos dirán que el sistema es demasiado grande, que está demasiado arraigado para cambiarlo. Y es cierto. El sistema FIFA y los conglomerados corporativos que lo rodean han construido una estructura que parece impenetrable. Han privatizado la alegría del juego y han mercantilizado nuestra lealtad. Sin embargo, el poder real siempre vuelve a quien consume. Si el sistema sobrevive gracias a nuestra atención y nuestro dinero, entonces la única forma de desestabilizarlo es comenzando a cuestionar nuestra propia participación. No se trata de dejar de ver fútbol, sino de empezar a verlo con otros ojos. Se trata de entender que cada elección en la góndola, cada entrada comprada y cada suscripción televisiva es un voto a favor del modelo actual. Al final, este documental no busca despojarte de tu pasión, sino devolverte tu criterio. El fútbol, en su esencia, pertenece a la gente, pertenece a los barrios, a los clubes locales, a la historia de cada comunidad. No pertenece a las juntas directivas en Zúrich, ni a los fondos de inversión, ni a las marcas multinacionales que dictan qué marca de refresco debes beber en la tribuna. El verdadero fútbol es aquel que une a las personas sin pedir nada a cambio,
aquel que no necesita de una maquinaria de marketing global para justificar su existencia. Ahora que has visto cómo funciona la maquinaria, por dentro, desde la geopolítica de los estadios hasta la 1900 conversión de los jugadores en activos financieros, el juego ha cambiado para ti. Ya no puedes ver un partido de la misma manera. Y ese, precisamente, es el inicio de la resistencia. El sistema solo funciona mientras sigamos jugando bajo sus reglas invisibles. Pero el momento en que el espectador deja de ser un consumidor pasivo y empieza a ser un observador crítico, la magia del control se rompe. La pregunta final no es si el fútbol puede salvarse de los imperios ocultos, sino si nosotros estamos dispuestos a valorar el deporte por lo que es, y no por lo que nos venden. El fútbol seguirá existiendo, pero la forma en que lo vivimos depende únicamente de nosotros. Hemos desmantelado la estructura, hemos expuesto las sombras y hemos analizado cómo el sistema ha secuestrado nuestra pasión. Pero, ¿es este el final de la historia? ¿Estamos condenados a ser consumidores perpetuos de un producto que ya no nos pertenece? La respuesta, aunque parezca contradictoria, es un rotundo no. Pero la recuperación del fútbol no vendrá de los despachos de Zúrich, ni de las juntas directivas de las multinacionales. Vendrá de la única fuerza que el sistema no puede controlar totalmente: la conciencia colectiva del aficionado. La verdadera resistencia comienza con la descentralización de nuestra atención. Mientras sigamos consumiendo el fútbol exclusivamente a través de los filtros de la FIFA y los grandes conglomerados mediáticos, estaremos alimentando el mismo monopolio que criticamos. Pero, ¿qué ocurre si empezamos a mirar hacia abajo? ¿Qué ocurre si volvemos a poner el foco en el fútbol de base, en los clubes de barrio, en las ligas regionales que no necesitan una marca corporativa para justificar su existencia? Ahí es donde reside la esencia pura del juego. Apoyar a tu club local, involucrarse en la gestión de tu comunidad, fomentar el deporte, como una herramienta de cohesión social y no como un negocio de especulación, es el primer paso para debilitar el modelo global. Debemos fomentar lo que llamo la soberanía del hincha. Esto significa reclamar nuestro derecho a decidir sobre el futuro de nuestros equipos. Hemos visto modelos interesantes en el mundo, como el de los clubes propiedad de sus socios, donde el capital financiero no puede decidir por encima de la identidad histórica. El fútbol libre no es una utopía, es una elección política, cuando nos negamos a aceptar que un mundial deba cambiar las leyes de un país, cuando cuestionamos las prácticas de los patrocinadores, cuando boicoteamos activamente las dinámicas de sports washing, estamos rompiendo el contrato tácito de sumisión que el sistema nos exige. El futuro del fútbol también pasa por una regulación ética global. Necesitamos presionar por organismos que supervisen no solo la transparencia financiera de la FIFA, sino su impacto en los derechos humanos y en la soberanía de los países anfitriones. No podemos permitir que un evento que dura un mes dicte la agenda política de un Estado durante años. La creación de una auditoría internacional, independiente y con poder real de sanción sobre la gestión de la FIFA es una necesidad urgente. El fútbol debe dejar de ser una zona gris legal y convertirse en un bien público, sujeto a los mismos estándares de ética y democracia que cualquier otra institución de alcance mundial. Finalmente, el cambio empieza en la mirada del espectador. Cuando veas un partido a partir de hoy, no veas solo el marcador. Mira el trasfondo. Pregúntate quién gana con este despliegue, quién pierde con la construcción de este estadio, qué intereses se mueven detrás del traspaso del jugador estrella. Al desarrollar esta mirada crítica, dejas de ser un activo en su base de datos y vuelves a ser un individuo con criterio propio. Esa es la verdadera victoria. El fútbol fue, es y será el deporte del pueblo. Fue creado en las calles, en las canteras y en los potreros, no en las salas de reuniones de las grandes corporaciones. Recuperar esa esencia es el mayor reto de nuestra generación. No se trata de odiar el fútbol, sino de amarlo tanto como para no dejar que lo sigan destruyendo. El juego, al final del día, es nuestro. Y es hora de que volvamos a tomar las riendas. Y con esto cerramos nuestra investigación de hoy. Como siempre digo, mi intención no es decirte qué pensar, sino entregarte los puntos clave para que tú mismo conectes los hilos
y saques tus propias conclusiones. Si este análisis te hizo ver el fútbol, o el mundo en general, desde una perspectiva diferente, te invito a que lo compartas con alguien a quien también le guste cuestionar lo que hay detrás de las apariencias. Dale me gusta si este contenido te aporta valor. Suscríbete para no perderte el próximo episodio y activa la campana, que seguiremos desmantelando los sistemas que mueven los hilos detrás de escena. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Yo soy Ronald, nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día